En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Mallplaza. Se creó en el año 1990, aunque se abrió en bolsa en el año 2018. Tiene como giro el arriendo de locales comerciales, esto es de malls. El grupo controlador es Falabella a través de su filial Sociedad de Desarrollos Inmobiliarios S.p.A. con el 53,1% de las acciones. Y la última fecha de aumento de capital fue en el año 2024, en donde aumentó el 11,7% del número de sus acciones. Como información adicional, comentar que desde el año 2023 la política contable de valorización de las propiedades de inversión cambió, pasando a contabilizarlas según su valor razonable, esto es su valor de tasación actual, y no ya por el valor de costo, por el valor de adquisición del bien en su momento respectivo, lo que volvió el patrimonio y los ingresos volátiles, ya que ahora dependen del valor de las mismas en el momento actual. Los dividendos podemos apreciar cómo en el año 2024 sufrieron un alza bastante importante. En el año 2025, a pesar de que cayeron, se mantuvieron en un monto bastante alto en comparación con años anteriores, sobre todo en el año 2023 que no repartieron dividendos, aunque esto se explica, ya que en el año 2024 repartieron el dividendo que debían haber repartido en el año 2023, pero aún así, a pesar de que en el año 2024 repartieron el dividendo también que correspondía al año 2023, aún así, en el año 2025, los dividendos siguen siendo bastante altos en comparación con años anteriores. La política de dividendos se mantiene prácticamente la misma en un 40%, salvo en el año 2020, en donde cayó a un 30%, y en el año 2022, que subió un poco a un 46%. La periodicidad del reparto de los dividendos es bastante inconsistente, lo suelen repartir entre 1 y 3 veces en el año. El patrimonio podemos apreciar cómo en el año 2023 y 2024 creció bastante, y esto se explica básicamente por lo que comentamos al comienzo del video, ya que al cambiar la valorización de las propiedades de inversión a el valor razonable, cambió y ya no se valorizan por el valor de costo, lo que hizo que aumentara el precio de las mismas al valor de tasación actual. Aunque aún así, desde el año 2015 hasta el año 2022 podemos apreciar que contaba con un leve crecimiento. Los ingresos también cuentan con una tendencia alcista a pesar de una caída en el año 2020 y en el año 2021, pero ya a partir desde el año 2022 volvió a retomar la tendencia alcista que ya venía teniendo desde el año 2015 hasta el año 2024. La utilidad podemos apreciar cómo creció abruptamente en el año 2023 y 2024, y esto se explica básicamente por el mismo motivo por el cual creció el patrimonio en el año 2023 y 2024, aunque no tan abruptamente, y ya que al cambiar la valorización de las propiedades de inversión a su valor razonable y no ya su valor de costo, esto hizo que ese cambio contable se tenga que contabilizar en el estado de resultado como otros ingresos, lo que hizo que aumentara considerablemente la utilidad en estos últimos 2 años. Y si es que analizamos la utilidad desde el año 2015 hasta el año 2022, podemos observar cómo cuenta con una leve tendencia bajista y también con una cierta volatilidad. Podemos apreciar cómo posee un alto margen neto, sobre todo en los últimos 2 años, 2023 y 2024, producto del cambio contable que ya comentamos en 2 ocasiones anteriormente, pero a pesar de eso, podemos apreciar cómo anteriormente ya venía con un alto margen neto, aunque disminuyendo. Ahora ya hablando sobre el estado de flujo de efectivo, podemos apreciar cómo los cobros por ventas se mantienen ya no solo con una relación, sino que también con unos montos bastante similares que los ingresos, cayendo en el año 2020, recuperándose un poco en el año 2021 y recuperando la tendencia alcista en el año 2022 hasta el año 2024. El flujo de operación, en cambio, cuenta sin crecimiento y con bastante volatilidad desde el año 2015 hasta el año 2024. Y el flujo de caja libre podemos apreciar cómo cuenta con una clara tendencia alcista, salvo en el año 2020, donde fue negativo por muy poco. Ahora ya hablando sobre el balance, podemos apreciar cómo ha ido disminuyendo las veces en las cuales son capaces de cubrir el total pasivos con el total activos, aunque aún así se siguen contando por sobre 1.5 veces, siendo en el año 2024 2.2 veces. También son capaces de cubrir los pasivos a corto plazo con los activos a corto plazo en al menos 7 de los últimos 10 años. En el año 2024 ya es de 1.2 veces. Y con los activos a corto plazo son capaces de cubrir una parte bastante baja del total pasivos, pero esto se aplica ya que la mayor parte de los activos de Mallplaza corresponden a propiedades de inversión, los cuales se encuentran en el activo no corriente. Este es el mejor ratio financiero de Mallplaza, el cual nos indica de que prácticamente el 90% de la deuda se encuentra a largo plazo. Excelente. Y la deuda financiera, esto es, los créditos, corresponden aproximadamente a un 60% del total pasivos. En el año 2024 fue un 59%. El promedio de los dividendos de los últimos 7 años es de 26 pesos. Por lo tanto, si que quisiésemos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 340 pesos, un 10% de dividend yield 255 pesos y un 12,5% de dividend yield 204 pesos. Actualmente el precio de la acción se encuentra en 2.955 pesos, prácticamente en 3.000 pesos, con apenas una rentabilidad por dividendo de un 0,9%.
El precio de la acción podemos apreciar cómo sufrió una caída a finales del año 2019 hasta mediados del año 2022 y desde entonces se ha encontrado con una tendencia alcista, encontrándose actualmente en máximos históricos a un precio de 13.000 pesos por acción. Recapitulando lo que vimos anteriormente comentar, de que los dividendos son crecientes desde el año 2024, el patrimonio y los ingresos y las utilidades también son crecientes, posee un alto margen neto, en promedio en los últimos 10 años ha sido de un 39%, los cobros por venta son crecientes, aunque el flujo de operación no cuenta con crecimiento, pero el flujo de caja libre cuenta con un elevado crecimiento, aunque con cierta volatilidad. Posee además un balance bastante sólido. En promedio, en los últimos 10 años ha cubierto los pasivos con los activos 3.5 veces, 2.2 veces en el año 2024. Los pasivos a corto plazo con los activos a corto plazo 1.2 veces, también 1.2 veces en el año 2024. Y el total pasivos con los activos a corto plazo 0.2 veces, 0.1 en el año 2024. Aunque esto es producto de que la mayor parte de los activos corresponden a propiedades de inversión, lo que corresponden a activos no corrientes. El 90% de los pasivos se encuentran a largo plazo y un 63% de los pasivos corresponden a deuda financiera, esto es créditos. Y por último, también reiterar que el precio de la acción sufrió una caída a finales del año 2019 hasta mediados del año 2022, donde se encontró en su mínimo histórico. Desde entonces se ha encontrado con una tendencia alcista, encontrándose actualmente en máximos históricos con una rentabilidad por dividendo anual de apenas un 0,9%. Mallplaza es una empresa que me gusta bastante, sobre todo ya que su modelo de negocio, el construir malls y luego arrendar las tiendas de estos malls, le permite generar una caja constante y consistente en el tiempo y además posee una alta rentabilidad, aunque su único problema sería de que tiene que invertir demasiado en activo fijo en propiedades de inversión, aunque estas podemos apreciar como en la generación de caja, sobre todo en el flujo de caja libre, pues no se vio tan afectado negativamente, de hecho ha sido creciente, salvo en el año 2020, que producto de la pandemia fue negativo. Pero su gran problema, obviamente, sería su alto precio, que actualmente cuenta con apenas una rentabilidad por dividendo anual de un 0,9%, pero a pesar de todo eso, cuenta con un balance excelente, con una generación de caja creciente, con unas utilidades crecientes, a pesar de que las utilidades se vieron abultadas por el cambio contable de las propiedades de inversión. Aún así, es una empresa que es extremadamente sólida financieramente hablando y en términos de resultados también con resultados alcistas y excelentes, aunque el precio de la acción es demasiado caro, ni siquiera cuenta con una rentabilidad por dividendo anual de un 1%. Por lo tanto, el único problema de Mallplaza actualmente sería su precio, pero lo demás es una empresa extremadamente recomendable para que inviertan en ella de primer nivel, pero obviamente no a estos precios. Así que ese fue mi análisis financiero y valorización por dividendo de Mallplaza. Hasta la próxima.